Muy buenas noches. Se acerca la festividad de Hanukkah y la idea hoy es poder hablar de qué es Hanukkah, de qué celebramos Hanukkah y de asuntos que tienen que ver con esta festividad. Y yo estuve hablando ayer con los amigos de Perú. Hay muchas cosas que ya la mayoría de los que estamos acá sabemos de qué es Hanukkah. Voy a resumir la historia en 3 minutos hasta que entre un poco más de gente, pero voy a resumir la historia. El pueblo judío se encuentra, tratemos de prender las cámaras o de apagarlas, no de prenderlas y apagarlas todo el tiempo, por favor, gracias. El pueblo judío se encuentra en se encuentra disperso, gran parte en la tierra de Israel, y durante muchísimos años no tuvimos un Estado, por algún motivo extraño que poco se puede entender. Y hay un rey, Antíoco Epifanes, del Imperio Helénico, que gobernaba Israel, que decide ingresar al Templo de Jerusalén, saquear el dinero que había en el Templo de Jerusalén y al mismo tiempo empieza a obligar a ciertos judíos importantes en diferentes ciudades de Israel a sacrificar dioses a animales extraños, dioses extraños con animales que de acuerdo a la tradición judía no tenían valor. Esperemos un poquitito, un segundo. De acuerdo a la tradición judía no tenían valor, no eran kasher, eran animales que hoy diríamos treif, pero no es el término correcto, no eran animales kasher, no eran animales aptos para ser sacrificados. ¿Por qué un rey de repente, en un mundo donde se respetaban las diferencias, empieza a hacer esto? No se sabe, o se volvió loco. Algún historiador dice que probablemente este rey hizo esto porque el pueblo ya se había rebelado contra este rey. Es una respuesta del rey y no es lo que empezó la guerra de este rey. Pero de acuerdo a todos los relatos de los libros de Macabeos y de acuerdo a todos los relatos de la tradición judía, es al revés la historia. Este rey de repente se pone a perseguir, a saquear y a obligar a los judíos a tener, a sacrificar animales que no son ajenos, extraños, profanos, en lugares incorrectos. Empieza a obligar y llega a una ciudad que hoy existe en Israel y que es una de las ciudades que menos misiles y alarmas recibió en toda esta guerra, la ciudad de Modín. Llegan a la ciudad de Modín y obligan a uno de los viejitos a hacerlo, unas personas más respetadas, y esta persona hace un sacrificio. Se levantan en armas Matitiau de la familia de los Hashmonaim, los Hashmonaitas, que son los macabeos, con sus hijos, matan a él, matan a los romanos y comienzan una rebelión y comienzan una lucha contra los griegos, no los romanos, y contra ciertos grupos judíos que se asimilaban y que de alguna forma querían, de alguna forma, no es tan simple plantear, eliminando su identidad, dar una preeminencia a esta cultura griega que era muy fuerte y que tenemos mucho para aprender. Empieza esta revuelta que dura 3 años y de acuerdo a la tradición, el día 25 de Kislev, del mes este que estamos, hoy es 23, recién lo escribí, tengo miedo de equivocarme, pero ahora les digo exactamente, hoy es 23, acá es 22, todavía es de día.
pero ya es casi 23 de Kislev. El día 25 de Kislev, el día 25 de Kislev se festeja, comienza, reinaugura el templo, los judíos logramos ingresar al templo de Jerusalén, que está profanado, y logramos volver a participar y a practicar el ritual que hacíamos cuando el templo existía. Y ahí surge la festividad un segundo. Laila, ahí surge la festividad de Hanukkah. El 25 del mes de Kislev entraron. Ahora hay varias cuestiones profundas o muy lindas que podemos estudiar sobre Hanukkah. No voy a traer la fuente más conocida de lo que yo llamo, que ayer lo hablaba con los amigos de Pucallpa, del cuentito de Hanukkah. El cuentito de Hanukkah es que llegaron y encontraron que había aceite puro para un solo día y ese aceite duró para 8, que es el tiempo que se tarda en fabricar el aceite puro. Este es el cuentito de Hanukkah. Ahora, si yo voy a la tradición judía y a los textos más importantes de la tradición judía, me voy a encontrar con otras versiones de lo que celebramos en Hanukkah. Otras versiones de lo que celebramos en Hanukkah. Por ejemplo, nada, voy a compartir pantalla. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo ahora. Esto que ustedes ven ahora, por eso insisto, que tengan una computadora o una tablet o una pantalla de televisión para poder ver. En un celular así chiquito no se puede ver ni leer, pero bueno, es lo que podemos, es lo que elegimos o es lo que sabemos, o tal vez lo que podemos. Esto que está aquí es el Sidur. El Sidur es el libro de rezos. Si bien el libro de rezos tiene que ver con el siglo X, tal cual como lo conocemos nosotros hace 1000 años, el Sidur como estructura de lo que rezamos, Sidur en hebreo significa orden, el Sidur como estructura de lo que rezamos tiene 2000 años en la tradición judía. Y lo que estamos acá viendo es la Amidá. La Amidá es una oración que, como el nombre indica, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco, la pregunta incluye la respuesta. Y la Amidá se reza de pie, porque Amidá significa de pie en hebreo. ¿Sí? Rezamos la Amidá de pie, mirando a Jerusalén, es el momento central. Las Amidot de todos los días tienen 19 bendiciones. Y es interesante que cuando es la festividad de Hanukkah, como este viernes empieza Hanukkah, este jueves a la noche, cuando es la festividad de Hanukkah, agregamos en la Amidá, en esto que rezamos de pie mirando hacia Jerusalén, que tiene 19 bendiciones. Y cuando rezamos que comimos pan y decimos Birkat Hamazon, la bendición de la comida, agregamos un párrafo por Hanukkah, que es el mismo párrafo. ¿Qué dice este párrafo? Lo vamos a leer juntos. Te agradecemos, Dios nuestro, por la maravillosa liberación que concediste a nuestros padres en tiempos pasados en esta fecha. Primero, aparece acá el concepto de somos parte de una historia, liberaste a nuestros padres en tiempos pasados en esta fecha o en estas fechas, ¿sí? En realidad en hebreo dice algo parecido, diferente, al Anisim, a la Purkam, a la Gburot, sobre los milagros y sobre un montón, sobre la valentía y sobre las guerras, sobre lo que hiciste en esa época. Y aparece la palabra milagro, que para mí va a ser muy importante hoy. En hebreo, al Anisim, para los que leemos hebreo,
al-Anisim. Así empieza. El mismo párrafo que empieza en Purim. Al-Anisim, Balapurkan, Balakburot, Balachuot. Igual que en Purim, en la festividad de Purim, que es otra festividad en la tradición judía, que está vinculado a el rey Asuero, a Amán, a Mordejai, a Mardoqueo y a la reina Esther, en otra historia que hoy no va a ocupar más que este comentario, pero que tiene similitudes con la festividad de Hanukkah. Después vamos a ver cuáles, tal vez lleguemos a ver. Te agradecemos, Dios nuestro, por la maravillosa liberación que concediste a nuestros padres en tiempos pasados en esta fecha. En los días de Matatías, hijo de Yohanan, sumo de sacerdote, Hashmonaíta, el tiránico poder de Grecia se levantó contra tu pueblo para que abandonase tu Torá y la violase. Primero hay una ubicación histórica. ¿Cuándo fue? En la época de Matatías, hijo de Yohanan, sumo sacerdote, Hashmonaíta. El tiránico poder de Grecia se levantó contra tu pueblo para que abandonase tu Torá y la violase. Mas tú, con tu bondad, los sostuviste durante su angustia, asumiste su defensa y vindicaste su causa. Entregaste a los fuertes en manos de los débiles, a los numerosos en manos de pocos, a los malos en manos de los buenos, y a los arrogantes en manos de los que aman y practican tu Torá. No apareció nada vinculado hasta acá a ningún milagro, sí el milagro que sostuvo a nuestros soldados en la lucha, que nos ayudó a ganar, que sostuvo nuestra moral, que nos dio un sentido. Sigo leyendo. Las salvas y a los numerosos en manos de pocos, a los malos en manos de los buenos, y a los arrogantes en manos de los que aman y practican tu Torah. La salvación de Israel vieron las naciones, el mundo presenció tu grandeza. Después entraron tus hijos al santuario. Muy bien. Hanukkah, por fin, ¿qué estamos celebrando? Hanukkah. ¿Y qué ocurrió en Hanukkah? Entraron al santuario en Jerusalén y lo restauraron. Encendieron luminarias en los atrios de tu morada y consagraron los 8 días de Hanukkah para cantar tu grandeza y agradecer tu salvación. Si es tan importante el milagro de las velas, ¿por qué no lo rezamos todos los días? Porque tal vez no es lo que festejamos. Lo que todos los días rezamos en Hanukkah, 3 veces por día, y cuando comemos en Shabbat una jalá o cuando comemos pan en otro momento, es este párrafo. Nunca recordamos que el milagro del aceite se haya multiplicado. Ahora, un momentito que quiero, ahí está, dejar de compartir. Ahora, algo que a mí me parece muy importante poder remarcar, ¿sí? Aarón, Ladislao, Rommel y Perlita estamos sin cámaras, si lo sabemos no hay problema, y Ale está enfocando a otro lado, no a donde vos estás, ¿eh? Así que ahí está silenciado, estamos todos silenciados. Ahora, hay un párrafo de la Torá que es uno de los más conocidos para judíos y no judíos, y que para los judíos tiene un valor muy, muy grande, y para el mundo cristiano también, y para el mundo musulmán también, que es el párrafo que se llama Akeidat Yitzhak. Akeidat Yitzhak son las ataduras de Yitzhak. Simplemente para ustedes que están en vivo y los que no lo están en Facebook o lo ven en diferido, narra acerca de que Dios probó a Abraham a ver hasta dónde podía llegar, y Abraham confiaba que Dios no iba a terminar ordenándole que sacrifique a su hijo. Había un juego de tensiones entre dos, entre Dios que estaba probando a Abraham que estaba siendo probado por Dios y por él mismo. Abraham tironeaba diciéndole a Dios, tironeaba diciéndole a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham tironeaba mostrándole a Dios que era capaz de sacrificar a su hijo,
pero los dos, en el fondo, de acuerdo a mi intención y mi buen entendimiento del texto, los dos entendían que esto no iba a ocurrir. Era un juego. Era un poco el juego que a veces ocurrió en la Guerra Fría, donde Rusia amenazaba la bomba atómica, Estados Unidos amenazaba la bomba atómica, y ninguno de los dos la iba a disparar nunca. Los dos sabían que no la iban a disparar, pero los dos la tienen, los dos juegan y los dos se van midiendo, sabiendo que esto no va a ocurrir. Dios y Abraham juegan un juego de tensión. Ahora, no voy a hablar de Akedat Yitzhak, de este episodio del cual hablé muchas veces y volveré a hablar muchas otras, sino que voy a hablar de la palabra inicial con la cual en la Torá comienza Akedat Yitzhak, de Elohim Nisa et Abraham. Y Dios Nisa a Abraham. ¿Qué es Nisa? Es buena la pregunta, pero la raíz de la palabra Nisa es Nes, es milagro. La raíz, el shores de la palabra, el shores, la raíz de Nisa es Nes, lenazot en hebreo es probar, es exigir, es medir al otro. Y Elohim Nisa, y Dios probó a Abraham. Cuando llega Hanukkah, la mayoría de nosotros hablamos en nuestras prédicas y escuchamos mensajes de rabinos y se festejan algunas de nuestras comunidades y encendemos velas en plazas y hablamos del Nes Hanukkah. Cuando encendemos nuestra Hanukkah, nuestro candelabro de 8 velas, cada día agregamos una vela más. Y cuando encendemos, le decimos le Adrikner Shel Hanukkah y hablamos y cantamos algo que está vinculado con los Nisim, con los milagros, con el milagro. Y la forma más simple de traducir Nes es milagro. El problema es ¿a qué llamo yo milagro? Lo hablaba y lo escuché de muchos pastores, de muchos rabinos, de muchos amigos que me guían, de gente que aprecio mucho. ¿Es un milagro que Einstein haya descubierto la teoría de relatividad? Por supuesto que sí. ¿Es un milagro que Newton haya descubierto la gravedad? Por supuesto que sí. La pregunta es ¿cómo defino milagro? La pregunta es ¿qué significa milagro? Por la cara de Jaime. Milagro es que Newton un día caminaba por la calle y se le apareció la idea del tiempo, la energía y la materia, de la relatividad, de la velocidad, del traslado de los cuerpos, de los pesos y de golpe dijo E más M más C al cuadrado, igual, genial, bárbaro, y todo el mundo aplaudió y ¡no! ¿Para qué a Einstein se le ocurre esa idea? Que la mayoría de nosotros la tenemos en una remera y la copiamos y no sabemos lo que estamos diciendo de lo genial y lo complejo que es. Este buen hombre estudió toda su vida física y este buen hombre fue dotado de una de las mentes más brillantes que hubo en la historia de la humanidad y este buen hombre vivía escribiendo, estudiando, analizando y observando cosas. Newton no es un idiota que se acostó a dormir una siesta y se le cayó una manzana en la cabeza. Tal vez se le cayó la manzana en la cabeza y tal vez dormía una siesta abajo de un manzano. Pero Newton, antes de eso y después de eso, fue un físico estudioso, no un tarado que dormía una siesta abajo de un manzano. El concepto de milagro de la tradición judía tiene que ver con una prueba. El milagro de Hanukkah no tiene que ver, por supuesto. Ahora, fíjense, si yo leo lo que recién leímos, ¿sí? En lo que empezamos la clase, que leemos todo el tiempo en el Sidur acerca de qué celebramos en Hanukkah, no hay un solo milagro. Que Dios nos acompañó y que el poder tiránico de Grecia nos reventaba y no nos permitía estudiar Torá y nosotros nos levantamos contra el poder tiránico de Grecia y que Dios con su fuerza nos guió y nos llevó a tener éxito. Fabuloso. ¿Y qué hago con el fuego que se multiplicó? Prefiero no responder para no ser grosero con ninguno.
Aquí no aparece un fuego que se multiplicó en ningún lado. Con lo cual, acá no aparece el tema del aceite que duró 8 días, que iba a durar 1, que iba a durar 6, que iba a durar 2. ¿Por qué no aparece? Porque el concepto para mí más importante de milagro, de Hanukkah, es milagro. La pregunta ¿es un milagro que una persona no tenga cáncer? Y es una gracia genética, de vida, es una suerte, es un destino. Ahora, claramente sabemos que de mi alimentación, mi nivel de vida, mi estrés, qué productos consumo, qué productos no consumo, cómo vivo y cómo dejo de vivir, es que yo voy a tener más o menos chance de tener o no tener un cáncer. Por supuesto que tengo que agradecer, pero el concepto de milagro, vuelvo a dar un ejemplo, de concebir sin pecar, en el sentido de pecado de la Inmaculada Concepción, en el sentido de que no hay ningún hombre que ponga su gotita de semen, sus espermatozoides. Ese es un concepto de milagro que en la tradición judía también puede existir. No me refiero al nacimiento de Jesús, me refiero a cuestiones milagrosas, cuestiones que Eliseo multiplica de golpe aceite, que aparecen en la Torá o en el Talmud algunos ejemplos de estas cosas raras, como que el mar se abre y pasa el pueblo en la mitad, o que cae comida del cielo. Existen estos milagros que son contra natura y que no obedecen a una lógica humana. Pero la enorme mayoría de la tradición, la parte más importante de la tradición judía, de las festividades judías y de cómo el Talmud y cómo los sabios judíos entendemos la palabra milagro, la entendemos como prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de fortaleza, prueba de resistencia, prueba de identidad. ¿La existencia del Estado de Israel después de la Shoah es un milagro? Sí, pero no en un milagro que algunos judíos y no judíos entienden de que Dios vino y les bajó el templo de Jerusalén y Dios está de nuestro lado porque Dios es bueno y vamos a ganar la guerra en Gaza y la guerra contra los terroristas porque nosotros somos buenos, los demás son malos y Dios está de mi lado. No es el Dios en que yo creo. No tengo dudas que los terroristas son asesinos. No estoy relativizando a nadie del otro lado. Pero estoy diciendo que acá no hay una magia que Dios está de mi lado, en el sentido de milagro mágico. Hanukkah es una prueba de temple de identidad. Los judíos, que éramos pocos, nos levantamos contra los muchos. Los judíos, que éramos una cultura muy fuerte, pero de un tamaño muy pequeño, nos levantamos contra la cultura globalizadora absoluta, moderna, progresista, que era la cultura griega. Los judíos nos levantamos contra nuestra asimilación absoluta y dijimos, vamos a seguir siendo judíos, queremos nuestro templo, queremos nuestras costumbres, queremos nuestras monedas, queremos nuestros billetes, queremos nuestro idioma, queremos un pueblo. Ya somos un pueblo, pero queremos ser un pueblo que podemos vivir o no. Había diferentes grupos, como los hay hoy en día, con diferentes posturas acerca de este mundo que nos dominaba, que era el mundo helénico. Como hoy en día hay tantas posturas acerca de si está bien o está mal que un judío vaya a la escuela pública o vaya a una escuela privada, si está bien o está mal que seamos ciudadanos de nuestros países y defendamos, que ocupemos cargos políticos, que nos recibamos en la facultad, en la universidad, que vayamos a una cancha de fútbol a alentar por nuestro equipo, que comamos las comidas típicas cada uno de nuestros países. Los argentinos comemos asado y ñoquis un día por año y comemos dulce de leche y los peruanos comen otra cosa. Entonces aparece toda una graduación acerca de qué es bueno y qué no es bueno dentro de esa graduación elegir. Hay grupos de judíos que no mandan a sus hijos a la escuela pública, que no salen a la calle a la vida pública, la vida pública argentina, francesa o china,
que desconocen y tratan de negar lo más posible la realidad, que sea ajena a su submundo judío, entendiendo que ser judío es ser judío como ellos quieren, de la forma que ellos plantean, sin aparentemente tener ningún vínculo con el mundo que nos rodea. Es falso, porque tienen un vínculo absoluto con el mundo que los rodea, solo vinculado al siglo XVI y a ciertas formas. Entonces, estudiar en la universidad es una pérdida de tiempo, estudiar flauta o hacer atletismo o estudiar piano es una pérdida de tiempo, lo que hay que hacer es dedicarme a un estudio estricto. Ahora, vuelvo para atrás. El milagro de Hanukkah es el milagro de que el pueblo judío, los pocos contra los muchos, la cultura que se estaba formando y que era fuerte, choca, es como que una bicicleta choque contra un tren. La cultura griega era la dominante, era absoluta, era importantísima. Y un grupo de judíos se plantaron y dijeron, Torá, circuncisión, nuestra identidad no se negocia. Después vuelvo a decir, acepto o no el acueducto, acepto o no la filosofía, el pensamiento griego, acepto o no la arquitectura, acepto o no la escultura, acepto o no la música, el teatro. Y quiero decirles que a pesar de muchos sabios y gracias a muchos otros sabios, los judíos aceptamos siempre al final todo lo que el mundo nos ofreció alrededor, pero manteniendo nuestra identidad. Entonces el milagro, como la cara de Jaime, y vuelvo de Jaime ahora, claro que es un milagro que a este se le ocurrió la teoría de relatividad, porque uno tiene que tener la gracia de ser agradecido y entender que hay 12.800 Einstein hoy en día que están en un laboratorio pensando y no se les ocurre una idea tan revolucionaria. Y hay 24.500 Newton que no descubren una ley tan importante, cambiante o violenta para la historia de la humanidad como la ley de gravedad, la ley centrífuga, la ley centrípeta o lo que Newton haya descubierto en todas sus leyes. Entonces, ahí es el milagro. Cuando en la festividad de Hanukkah prendemos las velitas y la ponemos al lado de la ventana, es porque publicamos el milagro. Otra vez, puedo partir del milagro infantil y creer que las cosas pasan. Vuelvo a dar el chiste más tonto que conozco. Jaimito está rezando y el cura le dice, Jaimito, ¿por qué rezas? Para que París sea la capital de España. Porque lo había escrito en la prueba. Y París nunca va a ser la capital de España, porque es la capital de Francia, con lo cual es un error y está mal lo que escribió. El milagro no es esperar que las cosas sucedan sin esfuerzo, eso no es milagro, eso es imbecilidad, eso es infantilismo, eso es tener una postura de exigirle a Dios que ocurran cosas que no me merezco que ocurran. Por supuesto que me ocurren y tengo que decir que Dios en su bondad probablemente me dé más de lo que merezco y está bien que mi humildad sí lo reconozca. Pero ¿cómo me gustaría tener un postdoctorado? Fantástico, Dios me va a ayudar, pero para eso tengo que anotarme en una maestría, después en un doctorado, después en un postdoctorado, poner la cola en la silla y estudiar y dedicar varias horas diarias a esto que estoy buscando. Y ahí va a ocurrir el milagro que a los 64 años voy a tener mi postdoctorado. Voy a terminar el Talmud después de 7 años y es un milagro. Pero hace 4 años, 1 hora y media por día, me siento a estudiar Talmud. Por esto tengo más de la mitad del Talmud estudiado. ¿Es un milagro? Claro, claro. Ahora vuelvo a qué celebramos en Hanukkah. Y quiero, a ver acá, momento, esperen un poquito, acá. Quiero ver qué vemos todavía.
momento. Hoy somos muy poquitos, no sé por qué, poquitos, tarde, venimos muy informal hoy, pero así es lo que hay. Bienvenidos los que estamos. Esperen que compartí pantalla, acá. El libro más importante sobre lo que ocurrió en Hanukkah, sobre los macabeos, es el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2. En prácticamente cualquier edición de la Biblia cristiana, en lo que el mundo cristiano llama Viejo Testamento, se puede encontrar Macabeos 1 y Macabeos 2. Quien tenga una Biblia con Viejo y Nuevo Testamento es muy probable que encuentre Macabeos 1 y Macabeos 2. Te recomiendo leerlo, las introducciones y demás. Macabeos 1, en el segundo capítulo, dice lo siguiente. Judas y sus hermanos entonces dijeron: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Esta guerra comienza como una pequeña guerra de guerrillas en lugares muy secundarios, pero cuanto más poder van tomando los macabeos y más grandes son las batallas, mayores son los logros y lo ganan. Y lo último en conquistar fue Jerusalén. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Monte Sión es donde está el templo de Jerusalén. De al lado, el Arabait, es lo que está enfrente. Allí vieron el templo, se ve desde el monte Sión, Jerusalén. El templo está sobre lo que se llama Ar-Abait, el monte del templo. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas, en los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte, las habitaciones estaban destruidas. ¿Qué es lo que vieron del templo de Jerusalén? Algo totalmente abandonado. Esto es para los argentinos. El futuro presidente Javier Milei quiere ir en el coche, en el Cadillac que los presidentes argentinos ingresaban. Y hace como 7 años que está abandonado, lo están reparando para que funcione. ¿Por qué lo están reparando? Porque estaba abandonado. Para que las cosas funcionen hay que ocuparse. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, por supuesto. Ahora, antes no sabían eso. No, hace 3 años que estaban en guerra. Y hace vaya a saber cuántos no podían ingresar. Y se cubrieron de ceniza, duelo, y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios. Enseguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar, colocaron las piedras en la colina del templo, en un lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara qué hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según ordena la Torá, la ley, construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo y restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas y así terminaron todo su trabajo. Y el día 25 de Kislev, Hanukkah, del año 148, esto tiene que ver con una cuenta que no nos es importante a nosotros, esto es el año menos 165, el año menos 165 antes de la era común. Se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido en el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar. Ese mismo día, 25, lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas, se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar
y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas, le pusieron puerta, hubo gran alegría, porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos. Judas con sus hermanos y todo el pueblo de Israel reunidos determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev. Ya lo dije, y si lo leyeron y no vieron lo que ustedes quieren ver, acá no aparece ninguna velita que duró 8 días. Acá no aparece ningún aceite que duró 8 días. Pero Fabián, ¿qué es lo que nos leíste? Macabeos 1, un libro histórico escrito 2 o 3 o 5 años después, no más de lo que ocurrió con los Macabeos, que es la fuente histórica principal, junto con el libro Macabeos 2, de lo que ocurrió. Ahora vamos a ver la versión de Macabeos 2, que en mucho es muy parecida y en mucho no es parecida, pero es así, ¿sí? Entonces, muy bien. El pueblo de Jerusalén y de Judea, Macabeos 2, capítulo 1. Es otro libro de Macabeos que tiene el mismo valor histórico. Que se sabe fue escrito en hebreo y la versión que se encontró más antigua está en griego, pero que estaba traducida del hebreo. Se sabe por la estructura del idioma. El pueblo de Jerusalén y de Judea y el Senado y Judas, Aristóbulo, a los judíos, no, acá no importa. Descubrimiento del fuego sagrado. Debiendo nosotros celebrar la purificación del templo el día 25 del mes de Kislev, hemos juzgado necesario hacéroslo saber, a fin de que celebréis también vosotros el día 25, vosotros el día de los tabernáculos, y la solemnidad del fuego que se nos concedió cuando Nehemías, restaurado que hubo el templo y el altar, ofreció allí sacrificios. Por cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, y sigue hablando. ¿A qué se refiere esto? La versión que aparece acá, cuando los judíos de Israel le mandan una carta a los judíos de Alejandría y le dicen, nosotros tenemos que celebrar Hanukkah y lo tenemos que celebrar porque este fuego sagrado que de golpe se nos apareció es el mismo fuego sagrado que Nehemías es Esra y Nehemia con el retorno de los judíos de Babilonia, trajeron y mantuvieron en el templo como el fuego original. ¿Qué significa? No aparece. Y si yo voy al Talmud, que no lo traje adrede, la mayor parte de los relatos del Talmud sobre qué es Hanukkah no aparece. De vuelta voy a decirlo de una forma burlona, pero no me estoy burlando de creer esto. El milagrito del aceite de Hanukkah. Cuando hoy leemos, y lamentablemente no estoy hablando de los asesinos, no estoy hablando de los terroristas, no estoy hablando de los imbéciles que atacan cosas inatacables. Sí, no estoy hablando del antisemita disfrazado de anti-israelí. No estoy hablando de esto que es explícito. Cuando aparecen textos judíos, de videitos, mensajes, que gracias a que, y voy a contar, yo ya lo conté alguna vez, hubo una marcha del orgullo gay o una marcha, no me acuerdo por qué, en Barcelona, muy, muy grande, de la cual participaron decenas de miles de personas. Y un loco, un asesino, encima de un camión, empezó a atropellar gente y a matar gente. Y al poco tiempo que esto ocurrió, a mí me llega de una persona inteligente, hijo de un hombre muy adinerado y poderoso de Mendoza, no de un tarado, me llega, o tal vez es tarado, pero no alguien que ejerce su imbecilidad en forma pública, me llega un WhatsApp. Y ese WhatsApp lo que dice es, había un grupo de chicos judíos que estaban en Barcelona guiados por su madrid
y en ese momento ingresaron a comer a un restaurante kasher y a rezar minjá. Gracias a que entraron a cumplir con un precepto y que comían kasher, el camionero este asesino no los mató. Que me perdonen, imbécil este que mandó el WhatsApp, que cree en este tipo de superioridad racial o que Dios elige curar y no matar al que justo en ese momento tenía ganas de orinar y fue al baño. Entonces Dios bendijo mi próstata para que yo entre a orinar y en ese momento el camionero mató a 400, pero como mi próstata me mandó a orinar, me salvé de casualidad. Yo creo que atrás de todo esto hay una elección de Dios y una superioridad mía, y que Dios se manifiesta de esta forma, que porque me puse tefilín, la bala rozó los tefilín, entonces no me entró en la cabeza y la desvió, y de esta forma salvé que una bomba nuclear estalle en Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. De esto pululan en nuestros WhatsApp y somos tan a veces tontos que los reiteramos. Lo grave no es que los recibimos, sino que mandamos cadenas de WhatsApp con infinidad de falsedades o conceptos por lo menos graves y peligrosos. Cuando, cuando estamos celebrando Hanukkah, estamos celebrando nuevamente este milagro. No el cuento, puede ser, de vuelta vuelvo a repetir algo para que quede claro, puede ser que el aceite de un día duró 8, puede ser. Vuelvo a repetir algo que lo creo. Si Dios participa del milagro que de 27 millones de espermatozoides, uno se haya reunido con un óvulo, que todos los meses sale, pero que justo ese mes se dio el pH, etcétera, etcétera, para que se fecunden y para que nazca Lili, Fabiano, Cristian, si yo creo que Dios creó el mundo, ¿cómo no voy a poder creer que Dios puede hacer que un aceite de oliva se convierta en 8 botellas de aceite de oliva? ¿Cómo puedo no creer que 1 kilo de paiche se puede convertir en 400? Dios puede, si creó el mundo, ¿cómo no va a poder multiplicar el paiche? O multiplicar los chorizos, las morcillas o los kilos de asado. Claro que puede, o los billetes. Pero no es la forma que los hombres entendemos, para la cual fuimos creados, no es la forma que Dios se conduce en la historia del pueblo judío. Y no solo eso, sino que algo mucho más importante no es el Dios en el cual yo creo. No el Dios que creó la tierra y el cielo, sino yo no creo en un Dios que una mañana un fajo de $1000 se me convierta en 10.000 porque creo en Dios. Ese Dios no es el Dios que yo creo. ¿Lo puede hacer? ¿Cómo no va a poder multiplicar billetes si un señor Chicone lo hizo? No lo va a poder hacer Dios. Esto es un chiste argentino. ¿Cómo no? Pero de vuelta, el verdadero milagro es la identidad. Es estar, es fortalecer la identidad. Y ahí voy a leerlo rápido porque lo tengo y quiero que lo veamos. Voy a poner este ahora, esperen. El último que quería compartir con ustedes. Lo tenía igual, muy bien. Esperen un poquito, que ahora vuelvo. Macabeos 1, Macabeos 2, 3, 4. A ver si era el 4. Acá está. Dentro del pueblo judío, ahora voy, dentro del pueblo judío en esa época, había un grupo que se llamaba Hasidim. Pero estos Hasidim no tienen nada que ver con Lubavitch. Hubo 3 movimientos de Hasidim en la historia del pueblo judío. Estos Hasidim, que son piadosos, buenos, eso significa Hasid, del siglo -2. Los Hasidim del siglo XI y XII de Ashkenaz, que es Alemania y Polonia. Y por último, el movimiento hasídico que nosotros conocemos, del cual habla Buber y tantos otros, que tiene que ver con el Baal Shem Tov, del cual, por ejemplo, viene Lubavitch. Por último,
No es muy importante el mundo jasídico, ¿sí? Del 1700 en adelante, pero no tiene nada que ver, más allá del nombre, con estos hasidim que voy a leer ahora. No estoy atacando a los de 1700 o 1660 en adelante. No hablo mal de los hasidim de Ashkenaz del siglo XI y XII. Simplemente que estos se llaman igual, pero es el primer movimiento hasídico. Aparecen en la Mishnah. Era un grupo que tenía su forma de pensar, su forma de actuar, eran como más piadosos, más buenos, más extremistas. Empezó la guerra porque se habían levantado. Los griegos no van a aceptar tan fácilmente que un grupito de judíos los provoque, van mandando ejércitos más grandes, y en algún momento un grupo de judíos muy importante se escapa al desierto. ¿Por qué se escapan al desierto? Porque en el desierto no los van a encontrar, no es tan fácil encontrarlos. Los primeros en hacer propuestas de paz fueron los hasidim, hasideos. Decían, un sacerdote de Aarón, descendiente de Aarón, ha venido con el ejército. Imposible que nos haga ningún mal. ¿Quién es el sacerdote? Matatías. Alcimo mismo, un general griego, les habló en son de paz e incluso les juró, no trataremos de hacerle ningún mal ni a ustedes ni a sus amigos. Ellos le creyeron, pero él entonces puso preso a 60 israelitas y los mandó matar en un solo día, como dice la escritura, etcétera, etcétera. Todo el pueblo se llenó de miedo y de terror, pues decían, en esa gente no hay sinceridad ni honradez. Y faltaron el convenio y el juramento que habían hecho, faltaron la palabra, ¿sí? Y sigue, esperen porque quería... ahí empezó, esperen que quería marcar otra cosa y yo pensé que estaba ahí, esperen un poquito. No, Shabbat, ¿por qué no lo tengo? Me confundí, momento. Bueno, no lo tengo acá, lo resumo, lo tenía y lo perdí el capítulo anterior. Atacan a estos Hasidim en Shabbat. Y estos Hasidim están en el libro de Macabeos 1. Creo que capítulo 2 o 3, si yo me confundí, algo miré mal. Atacan a los Hasidim. Y los Hasidim deciden no defenderse. Y los matan a todos. Cuando Yehuda el Macabeo se entera que los Hasidim no se defendieron, se enoja y dice, ¿cómo alguien no se va a defender cuando lo atacan para salvar su vida? La primera y da la orden de que todos los que son atacados pueden defenderse y que se puede matar cuando me vienen a matar a mí. La primera explicación que viene acá es Shabbat. Muy bien, en Shabbat yo no puedo hacer un montón de cosas. Si me vienen a matar, me dejo matar. Viene Matatías y Eudá y dice, no señor, aún en Shabbat la vida vale más, vos tenés que defenderte, no podés permitir que te maten en Shabbat. Pero la explicación más profunda acá es otra. Es cuando vienen a matarte, mata. No, el Shabbat es algo accesorio en esta historia. Lo que Yehuda Macabeo se enoja con los Hasidim es este concepto tan profundo, tan válido, tan estúpido y que dice tantas cosas tan importantes y tantas cosas tan intrascendentes como que la vida es sagrada. Como la vida es sagrada, yo no puedo defenderme cuando me vienen a atacar, porque la vida del otro es sagrada. Es verdad que la vida del otro es sagrada. Es verdad que la vida de los centenares o miles de chicos o gente que poco tienen que ver con Hamás es sagrada. Por supuesto que lo es. Mi sangre no es mejor que la sangre de un pibe de Gaza. Tampoco es peor. Pero lo que los macabeos, y es muy triste, pero lo que los macabeos enseñan en este párrafo, que no lo encuentro, ahora voy a ver si lo puedo leer textual, y lo que Yehuda Macabeo dice es, no, pará, la vida es sagrada.
pero cuando está en juego la mía, yo me defiendo. Cuando está en juego la vida, no permito que me ataquen. No es orgullo, es defensa. Y no tiene que ver con defenderme en Shabbat. Tiene que ver con defenderme. ¿El mundo sería mejor si todos fuésemos Hasidim? Sí, claro. El mundo sería mejor si cuando discutimos con Jaime si le debo 1.000 o 1.500 dólares, nos miramos de frente y decimos 1.250 y se acabó, y él está contento y yo estoy contento. Sí, claro, pero como no funciona así, hay jueces y hay un sistema de prueba y de documentación. El mundo no funciona en un mundo de buenos. Entonces, si yo no me defiendo, es muy triste que Israel tenga uno de los 10 ejércitos mejores del mundo. Muy triste, no es una alegría. Menos mal que lo tiene, es una bendición. Es muy triste derrumbar edificios enteros en Gaza. Muy triste. Pero cuando tengo que defenderme, entonces lo que los macabeos muestran no es que la guerra esté bien, la guerra está mal. Pero Yehuda Macabí le dice, cuando te vienen a atacar y cuando está en riesgo tu vida, defendete. Ataca, hacé lo que tenés que hacer. No que la vida no vale nada, como dice la canción de Pablo Milanés. Sí, la vida vale, pero la primera vida que vale es la mía y la de los míos. Y yo tengo que respetar la vida del otro y la de los otros. Pero este concepto de lo sagrado de la vida y lo importante de la vida está en el libro de Macabeos. Y cierro con esto. Yo entiendo que es el verdadero milagro de Hanukkah. Un pueblo que se levanta siendo los pocos contra los muchos. La cultura globalizada contra la cultura globalizante. La cultura dominada aparentemente contra la cultura dominante. La economía dominada contra la economía dominante. Los principios del dominado contra el dominante. Sin embargo, el dominado, que éramos poquitos, se planta y dice algo que yo entiendo que es la definición de democracia, que no es el gobierno de la mayoría, sino el respeto a las minorías. Entonces, en Hanukkah, el pueblo judío se le planta a los griegos y dicen, yo no sé si está bien o está mal que Jaime Rubén, yo y Tele estemos orgullosos que nuestros nietos estén circuncidados. Y no sé si está muy bien o muy mal, pero nosotros elegimos circuncidarlo porque no es la tradición. Y a mí me emociona y lo voy a defender con mi vida el derecho a circuncidar. Yo no sé si está muy bien o muy mal comer kasher o respetar Shabbat, usar kippah en la calle o no usarla, pero lo voy a defender con mi vida, si es mejor o peor. Pero yo soy esto. Esto es lo que celebramos en la festividad de Hanukkah. Me da bronca no haber encontrado el texto de Macabeos. Si no lo voy a encontrar. No. Bueno, no, si me fui al 7, claro, claro. Ahora, esperen un poquito. Claro, si estaba leyendo pésimo. No, no importa. Bueno, desearles a todos Hag Aurim Sameach, la fiesta de las luminarias con bendición, que veamos, que tengamos luz. No lo dije yo, es muy obvio y es muy lindo que para acabar con la oscuridad hace falta una luz muy chiquita. Cualquier luz que uno prenda acaba con la oscuridad. Esto significa que más allá de que el mundo sea oscuro y que lo que ocurre en Israel y con Hamas y lo que todavía no tenemos mucha idea ni capacidad de entender qué pasó ese 7 de octubre a la mañana, porque es muy difícil entenderlo. Creo que el mundo tardó decenas de años en aceptar, reconocer y de alguna forma poder ver imágenes de la Shoah. No, no, esto no es inmediato, por más que me la muestren por WhatsApp. Y entender, que apagamos el micrófono, entender que una pequeña luz apaga la oscuridad y que eso es un milagro. Que iluminemos nuestras casas es un milagro.
que mantengamos nuestra identidad, no a pesar de todo, viviendo en una Argentina y en un Perú, y siendo un peruano orgulloso de ser peruano y un judío orgulloso de ser judío, y siendo muy peruano y muy judío, muy platense y muy mendocino y muy judío, y que el judaísmo lo pueda llevar de frente y con dignidad, y que ese milagro no ocurre de repente y porque sí, ocurre porque yo tuve abuelos, padres, tengo hermanos, tengo una familia, tengo una esposa, tengo amigos, hay centenares de miles de libros, hubo 6 millones de judíos asesinados, algunos centenares de miles expulsados por la Inquisición, millones de judíos que estudiaron y vivieron con dignidad en la Edad Media y en todas las épocas, y gracias a ellos ocurre el milagro de que yo pueda caminar por la calle con la frente alta y decir, soy judío, apoyo al Estado de Israel, estoy orgulloso de mi identidad y fortalezco esa identidad. No porque un kilo de milanesa dura 8 kilos, no porque un plato de espagueti dura 8 platos. Puede durar, está bien, es parte de la tradición judía, es parte de la tradición judía ese milagro de los 8 días del aceite. No pasa, Dios probó a Abraham. Bueno, ¿cuál es la prueba? El Nes, la raíz. La prueba es la identidad, es fortalecer la identidad judía. Bueno, vale preguntar, comentar. Estoy mirando acá, bueno, a Nomi, a Jorge Macietelli, a Liliana Stikov. Lástima, Liliana, que no estás en el Zoom, estaría muy bueno. Invitar a todos nuevamente y por vez número muchas a que se suscriban, a que ingresen a IEDA, a que lo difundan esta charla de los martes que es abierta y gratuita y que difundan y se puedan suscribir a nuestro proyecto para que podamos crecer y difundir un poco más esta hermosa tradición, literatura que busca mejorar a los hombres, busca la paz, busca la integridad, busca iluminar, que se llama judaísmo. Seguramente hay un montón de tradiciones sanas que buscan lo mismo y habemos enfermos en cada tradición que buscamos destruir. ¿Sí? Así que los invito a que lo difundan, a que se asocien y bueno, y a todos mandarles un abrazo muy, muy grande. Hag Aurim Sameach.